Hola, yo soy Axel Franco y les voy a hablar sobre la unidad 6 de la materia de equilibrio de fases en metalurgia y materiales. La unidad corresponde al tema de fenómenos interfaciales. Les voy a exponer sobre los fundamentos básicos y, bueno, introducción. Existen en el día a día fenómenos que parecen cotidianos, pero microscópicamente tienen una explicación lógica e interesante. Por ejemplo, la caída de una hoja en un balde con agua. Nos podemos cuestionar por qué la hoja no se hunde inmediatamente después de que se cae, o por qué se forma una especie de elevaciones en el agua, bueno, alrededor del agua, ¿no? Pues todas estas preguntas tienen una respuesta gracias a los fenómenos interfaciales. Y pues bueno, estos fenómenos nos dan respuesta de todo lo que pasa con la materia al estar en contacto con diferentes fases. Y pues bueno, aquí les muestro una imagen, dos en realidad. Del lado izquierdo vemos la cubeta de agua que estamos planteando con la hoja y pues evidentemente no se hundió inmediatamente. Del lado derecho está un mosquito sobre el agua y pues estos fenómenos suceden precisamente por estos fenómenos interfaciales. Eh, Más adelante vamos a explicar qué es lo que sucede con cada uno de estos. Entonces, pues bueno, introducción a los fenómenos interfaciales. Debemos tener en cuenta dos conceptos principales. Y el primero es fase, que es una región de uniformidad en un sistema. Esto significa que tienen composición física y química definidas, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un sistema imaginario de un líquido y un vapor, las dos regiones van a ser uniformes y pues cada fase va a tener su propia densidad, es decir, el líquido va a tener una propia densidad y el vapor va a tener otra, ¿no? Eh, Continuando con esto, vemos aquí una imagen donde podemos observar que del lado izquierdo tenemos la fase sólida en el agua y del lado derecho tenemos la fase líquida en el vaso. Como lo decía anteriormente, el sólido tiene una densidad específica y el líquido tiene otra densidad. Por lo tanto, aquí estamos diferenciando entre una fase y otra. La interfase es la región tridimensional de contacto entre la fase alfa y la fase beta, así lo llamamos. Bueno, en este caso lo estamos llamando fase alfa y fase beta. En las propiedades varían desde las correspondientes de la alfa hasta la beta. Pues en este rectángulo del lado izquierdo podemos ver en la parte inferior la fase alfa y en la parte superior la fase beta. Dentro de estas dos, bueno, en intermedio en estas dos fases podemos observar la región interfacial, que es esa parte específica donde se une o digamos si colindan la parte alfa y la parte beta, que serían pues las fases. Si lo ponemos en un diagrama, podemos observar del lado derecho que estamos en fracción contra alturas. Suponiendo que estamos hablando de esto, estamos viendo que en la fase alfa va disminuyendo conforme va pasando a la fase beta. Y bueno, entre estas dos fases existe la región interfacial. Pues bueno, en el espacio existen diferentes interfaces, las cuales corresponden a sólido-sólido, líquido-gaseoso, sólido-gaseoso, líquido-líquido, gaseoso-gaseoso y líquido-sólido. Eh, y pues bueno, un fenómeno interfacial se puede definir también como interacciones que existen entre el seno de un sólido y un líquido con otras sustancias que pueden estar en cualquier fase, es decir, sólido, líquido o gaseoso. Y además, las relaciones estrechas que ocurren entre una fase y otra, pues lo llamamos interfase, es lo que explicamos anteriormente en el diagrama. En esta parte, pues lo explicamos un poquito más gráfico, porque tenemos tres fases en la parte izquierda y entre la fase 1 y la fase 2 podemos ver la ampliación que hay y podemos ver cómo las moléculas entre una y otra están como en colindancia, es decir, no se están juntando y se puede ver porque las de color naranja con las de color verde se ven como en el límite. Si lo hacemos un poco más amplio en la parte derecha, podemos observar entre el líquido y el vapor está en la parte superior y el líquido está en la parte inferior, es como si tuviéramos una línea, o sea, como una división entre una fase y la otra. De la parte inferior, pues podemos ver que hay más moléculas en la parte líquida. Y pues bueno, algunas de las interfaces conocidas pues son la tensión superficial, la adhesión, la cohesión y la adsorción. Bueno, hablemos de las interfaces. Tenemos en cuenta la interfase sólido-sólido. En el caso de la interfase sólido-sólido, esto puede ocurrir en un material como sustancias policristalinas, donde los límites entre cristales individuales se conocen como límites de grano.
Y pues bueno, estas interfaces son importantes en el sistema con grandes relaciones área-volumen, ya que en los efectos de la interfaz son más pronunciados en este sistema. Pues en la imagen podemos observar eh, como si tuviéramos celdas unitarias. Evidentemente sabemos que las celdas son arreglos geométricos que son, digamos, perfectos de forma ideal. Y pues bueno, aquí en la imagen D podemos observar que los límites de grano se ven perfectamente, es como si fueran, eh, digamos que están chocando, pero dentro de ese choque hay un arreglo perfecto. Podemos verlo aquí dentro de las celdas que tienen columnas o bueno, filas perfectamente definidas. Bueno, siguiendo con las interfaces, tenemos la interfaz líquido-vapor. Y en esta interfaz, la fase líquida y el vapor de una sustancia están en contacto entre sí y existe una distribución del equilibrio de los componentes de la sustancia entre las dos fases. Las concentraciones de los componentes en las fases líquidas y en el vapor están relacionados entre sí mediante relaciones termodinámicas como la ley de Raoult, la ley de Dalton y la ley de Henry. En la imagen podemos observar un sistema en el equilibrio líquido-vapor. Vemos la diferencia de vapor y un manómetro de mercurio. En la interfase sólido-vapor, pues ocurren diversos procesos físicos y químicos como adsorción, desorción, sublimación y deposición. La naturaleza de la interfaz sólido-vapor puede tener efectos significativos en las propiedades y el comportamiento de los materiales, especialmente en aplicaciones que involucran películas delgadas, superficies o nanoestructuras. En la imagen observamos algunas nanoestructuras, por ejemplo el carbono 60, nanocebollas, nanotubos y grafenos. Eh, la interfase líquido-líquido. Esta interfase se produce cuando dos líquidos inmiscibles o poco solubles entran en contacto. La tensión interfacial entre los dos líquidos suele tener un valor intermedio entre las tensiones superficiales individuales de cada líquido. La adhesión existe entre las moléculas de las dos fases líquidas en contacto, mientras que la cohesión es la fuerza entre las moléculas dentro de una misma fase líquida. Aquí, pues como nos habla sobre líquidos inmiscibles, son aquellos en los que nunca se van a juntar. Por lo tanto, les expongo en la imagen el aceite y el agua, que son líquidos que sabemos que no son solubles entre sí. Por lo tanto, aquí podemos observar claramente que aquí estaría la interfase entre la fase líquida del agua y la fase líquida del aceite. Bueno, continuamos con la interfase líquido-vapor y pues bueno, este límite entre una fase líquida y la fase vapor o gaseosa es una interfase y perdón, en esta interfase hay un cambio de densidad y de propiedades físicas como la temperatura, la presión y la disposición molecular. La tensión interfacial entre las fases líquidas y gaseosas es una medida de la energía requerida para aumentar el área superficial de la interfase. La tensión interfacial se puede calcular utilizando ecuaciones como la de Young-Laplace y que realiza la diferencia de presiones a través de la interfaz con la tensión interfacial y la curva de la interfaz. En este caso, aquí les pongo en esta imagen de la parte derecha cómo es que calculan la ecuación de Young-Laplace. Más adelante, no en esta exposición, en otras les pueden explicar cómo es que se realiza este cálculo. Y en esta imagen del lado izquierdo se ve la fase líquida, la fase gaseosa o vapor y la interfase entre estas dos, que es el color gris. Pues bueno, hablemos sobre la tensión y energía superficial. Es como la imagen que les enseñaba al inicio del mosquito, es por este fenómeno de superficie que el mosquito puede estar sobre la superficie. La tensión superficial del líquido corresponde a la energía necesaria para poder aumentar su superficie por unidad de área. Cuando se pone en contacto un sólido con un líquido, da lugar a que el líquido ponga cierta resistencia cuando un sólido y un líquido también están en contacto. Pues se forma el fenómeno llamado capilaridad, que es una elevación que forma cuando el sólido está encima del líquido. Pues en esta parte vemos la tensión superficial que hay en el agua, gracias al mosquito que es el sólido. Y bueno, más adelante les explico un poco más sobre esto. Y pues bueno, la tensión superficial es causada por las fuerzas cohesivas a nivel molecular. Cuando las moléculas están dentro de un mismo medio en el fondo, o sea, del líquido, poseen fuerzas de cohesión o de atracción iguales en todas las direcciones que pues, en promedio se anulan. En la imagen se puede observar claramente cómo
Aquí en esta parte está el seno y acá está la fuerza de cohesión, y toda esta parte. Y aquí estaría la interfaz. Bueno, dado al fenómeno anterior, la tendencia del sistema a disminuir la cantidad de energía que existe en la superficie del líquido para poder igualar las moléculas del interior, esto pues logra quitar moléculas de la superficie del líquido, causando una disminución en el área. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se pone un objeto sólido por encima de la superficie del líquido, se puede observar esta elevación que causa este fenómeno. En este caso, pues el anterior fue el ejemplo del mosquito, y en este caso vemos un clip puesto sobre la superficie del agua, que también eh, por el mismo fenómeno es que no se hunde. Vamos a hablar ahora de la energía superficial. Y pues la energía superficial se define como la sumatoria de todas las energías que están presentes en la superficie del material. Esto es el grado de atracción o repulsión que tiene la superficie del material con respecto a otro. En este caso vemos dos materiales. Podríamos hablar que estamos hablando de una tabla de madera y una gota de agua. Entonces, al momento en el que las dos están así en contacto, hay repulsión entre ambas. Es un ejemplo. Y por lo tanto es que la gota no está absorbida, sino se queda justamente en el borde. Y bueno, hablemos al respecto de cohesión y adhesión. Pues ambos tienen relación con la atracción de las partículas, ya sea de una misma especie o de dos especies diferentes. La cohesión permite a los líquidos resistir esfuerzos de atracción, mientras que la adhesión permite la adherencia a otros cuerpos. Bueno, hablamos ahora sobre la adhesión. La adhesión es en diferentes sustancias. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. En este caso vemos aquí una adhesión electrostática en la parte izquierda. Son cargas opuestas, por lo tanto se sienten atraídas. Y aquí vemos una adhesión entre la telaraña de pues, una araña y el agua. Después, para poder determinar la adhesión existente entre los dos materiales, es necesario saber el parámetro de cohesión visto anteriormente. El parámetro de cohesión se puede calcular de esta forma. Delta 1,2, estamos hablando del material 1 y del material 2, es igual a la raíz cuadrada de delta 1,1, es decir, del material 1, más delta 2,2, que es el material 2. Delta 1,1 es el parámetro de cohesión de la sustancia 1 y pues delta 2 es el parámetro de la cohesión de la sustancia 2. Ahora hablemos de cohesión. Esta es entre las mismas sustancias. Es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo. En el agua, las fuerzas de cohesión se elevan por causa de los puentes de hidrógeno. Esto hace que mantenga las moléculas del agua fuertemente unidas, formando estructuras compactas que intervienen en el líquido y casi hace que el líquido sea como incompresible, ¿no? En la imagen, pues podemos ver la diferencia entre adhesión y cohesión. Aquí adhesión estamos viendo que es la misma partícula y cohesión pues hace una unión entre diferentes, ¿no? Para lograr la estimación de fuerzas de cohesión se usa el llamado parámetro de solubilidad, el cual nos da una estimación de la energía de cohesión que posee la sustancia. Pues este parámetro se puede representar por la siguiente ecuación, que es delta 2 igual a delta H de vaporización sobre el vapor molar del líquido. Ahora vamos a explicar lo que es la adsorción. Y este es un proceso en el cual átomos, iones o moléculas de una sustancia son retenidos en la superficie de otras sustancias. Es un fenómeno de superficie en el cual un componente tiende a centrarse en la interfase entre dos fases o sustancias diferentes. Pues bueno, la adsorción puede ocurrir en diferentes sistemas. Aquí en la imagen se puede observar claramente que es diferente la absorción a la adsorción. La absorción, digamos que es como absorción con B, es como estar las partículas dentro de otro sistema, y la adsorción es estar en el sistema pero únicamente en el perímetro o en la interfase. Y pues bueno, aquí están algunas referencias de dónde se sacaron estos temas. Para poder saber más información pueden consultar cualquiera de estas. Y pues es todo. Muchas gracias por su atención.